¿Alguna vez te has detenido a pensar que puedes estar siendo usado por Dios y aún así ser rechazado por Él? ¿Acaso los dones, el ministerio o la influencia garantizan la salvación? Esta pregunta, que resuena desde un pasado no tan distante, es el punto de partida de uno de los mensajes más urgentes y confrontadores jamás pronunciados en el escenario cristiano. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias, al corazón mismo de nuestra fe y servicio. En una era donde la visibilidad, el número de seguidores y el impacto superficial parecen ser las métricas definitorias del éxito, la voz de Leonard Ravenhill surge como un trueno, rompiendo la niebla del autoengaño y la ilusión espiritual. Leonard Ravenhill no fue solo un evangelista y escritor británico, fue un profeta para su generación y para las que vendrían. Su vida y ministerio estuvieron marcados por una pasión innegable por la santidad, una insistencia implacable en la oración y un clamor incesante por un avivamiento genuino. Lejos de ser un predicador pulcro que buscaba complacer a las masas, Ravenhill era un cirujano espiritual. Con la Biblia en una mano y el fervor del Espíritu Santo en la otra, disecaba la superficialidad religiosa, la frialdad de las iglesias y la falta de vida en muchos púlpitos. En su obra más conocida, ¿Por qué se tarda el avivamiento completo?, Ravenhill no dudó en denunciar un cristianismo cómodo y sin compromiso. Veía iglesias llenas de gente, pero vacías del poder de Dios. Veía ministros con gran elocuencia, pero sin la unción que transforma vidas. Su mensaje, que atravesó décadas y continentes como una antorcha encendida, no era una invitación al entretenimiento religioso, sino un llamado vehemente a la renuncia, al arrepentimiento y al retorno al altar. Para Ravenhill, el verdadero cristianismo no era un espectáculo, sino una vida de profunda intimidad y devoción a Cristo. Él predicaba que Dios no buscaba meros intérpretes en el escenario de la religión, sino hombres y mujeres dispuestos a postrarse con humildad, con el corazón quebrantado y el alma sedienta de la presencia divina. Su voz todavía resuena hoy, un recordatorio incómodo y necesario de que existe una vasta diferencia entre ser usado por Dios y ser aprobado por Él. La tragedia de muchos que hoy se levantan para servir a Dios no reside en la ausencia de dones o en la ineficacia de su trabajo, sino en la peligrosa creencia de que ser usados ya es la totalidad de la aprobación divina. Creen que el nombre en los carteles, la avalancha de invitaciones para predicar, el poder de mover multitudes con palabras y canciones, o la capacidad de realizar señales y maravillas, son pruebas irrefutables del favor de Dios. Sin embargo, es aquí donde reside la más sutil y devastadora de las ilusiones. El hecho de que Dios use a alguien no significa que lo apruebe. Esta es una verdad incómoda, pero profundamente bíblica. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios utilizando individuos e incluso seres inanimados para cumplir sus propósitos, independientemente del estado espiritual o las motivaciones de la gente. Piensa en Faraón. Dios lo levantó y endureció su corazón para demostrar su poder y gloria a través de las plagas en Egipto. Faraón fue un instrumento fundamental en el plan divino para la liberación de Israel, pero fue un enemigo de Dios, no un siervo aprobado. Piensa en Balaam, un profeta que poseía el don de escuchar la voz de Dios y proferir oráculos, pero cuyo corazón estaba carcomido por la codicia. Dios lo usó para bendecir a Israel, a pesar de su intención original de maldecirlos y de su posterior instrucción para que los moabitas sedujeran a los israelitas a la idolatría. Su profecía vino de Dios, pero su vida era reprobable. Y quizás el ejemplo más chocante, la asna de Balaam, un animal irracional que fue usado por Dios para reprender la locura de un profeta cegado por su propia terquedad y ambición. Estos ejemplos subrayan una distinción crucial. Dios es soberano y puede usar a cualquiera o cualquier cosa para sus propósitos. La herramienta no necesita ser perfecta para que el maestro realice la obra. Un martillo no es más santo porque construyó una iglesia, ni un bolígrafo es más justo porque escribió un sermón. Son instrumentos. Del mismo modo,
Un individuo puede ser un canal de bendiciones para otros, ya sea a través de un sermón ungido, una alabanza que toca el alma, un consejo sabio o un acto de servicio, y aún así, estar espiritualmente muerto, lejos de la verdadera comunión con Dios. La pregunta que se impone no es «Dios me usó», sino «Dios me aprobó». La generación actual, impulsada por la cultura de la exposición y el reconocimiento, busca incesantemente plataformas. Queremos escenarios, púlpitos, micrófonos, redes sociales, seguidores, visualizaciones. Queremos ser vistos, escuchados, admirados. Hay una carrera por influenciar, por tener un lugar de expresión, por construir un legado visible. Sin embargo, lo que Dios sigue buscando incesantemente son altares. No está tan interesado en cuántos me gusta o compartidos recibió tu sermón, sino en cuán profundamente tu corazón ha sido quebrantado en oración y sumisión. El altar, en la simbología bíblica, representa el lugar de sacrificio, de entrega total, de comunión íntima con Dios en secreto. Es el lugar donde el ego muere, donde la voluntad propia es rendida, donde la carne es crucificada. La prioridad de Dios nunca ha sido la actuación pública, sino la santidad privada. Él no anhela hombres y mujeres llenos de dones espectaculares, pero vacíos de temor y reverencia. Él no busca voces fuertes que resuenen en grandes auditorios, sino corazones débiles, humildes y dependientes que claman a Él en su habitación. Asistimos al florecimiento de una generación que conoce todas las técnicas de oratoria, que domina el marketing religioso, que entiende las dinámicas de una ministración exitosa, pero que trágicamente no conoce el peso de la gloria de Dios. Pueden predicar con elocuencia, liderar alabanzas que arrebatan multitudes e incluso moverse en dones espirituales, pero les falta el conocimiento experimental y transformador del Dios al que sirven. Son como címbalos que resuenan o campanas que tintinean. Producen mucho sonido, pero les falta la sustancia del amor. 1 Corintios 13:1. Es posible que conozcas la Biblia de principio a fin, que prediques la verdad de forma incuestionable y que tengas un ejército de seguidores que te aplaudan. Y aún así, la mayor de todas las tragedias puede abatirse sobre ti. Escuchar en aquel gran día las palabras más aterradoras jamás pronunciadas por la boca de Jesús. «Apartaos de mí, nunca os conocí». Mateo 7:23. El peso de esas palabras es casi insoportable. No serán dirigidas a ateos declarados que rechazaron a Cristo abiertamente, ni serán dichas a satanistas o a enemigos confesos de Dios. No, serán pronunciadas a aquellos que, en vida, llamaron a Jesús Señor, a los que profetizaron en su nombre, expulsaron demonios en su nombre y realizaron muchos milagros en su nombre. Son palabras destinadas a aquellos que, para el mundo exterior y quizás incluso para sí mismos, eran considerados cristianos, siervos de Dios, líderes espirituales. Imagina el terror, cantar himnos de alabanza con pasión y al final ser reprobado. Predicar mensajes poderosos que transformaron vidas y, en el juicio, ser rechazado. Evangelizar y ganar almas para el reino y, paradójicamente, ser echado fuera. ¿Por qué? Porque el criterio divino no es sobre rendimiento, sino sobre relación. No es sobre ministerio, sino sobre integridad. No es sobre una apariencia de piedad, sino sobre una vida en santidad. La cuestión fundamental no es lo que hiciste por Dios, sino quién eras para Dios. No se trata de tu visibilidad, de tu currículum ministerial o de tu capacidad para impresionar a los seres humanos. El Espíritu Santo no se impresiona con escenarios grandiosos, iglesias imponentes u oratoria impecable. Él busca corazones quebrantados, almas contritas que lloran por sus pecados, espíritus que anhelan una comunión genuina con el Creador. La iglesia actual, en su búsqueda incesante de crecimiento e impacto, anhela resultados. Queremos números, estadísticas de crecimiento, testimonios de éxito. Dios, sin embargo, anhela arrepentimiento.
no está tan preocupado por la cantidad de personas que asisten a nuestros cultos, sino por la calidad de la transformación que ocurre en los corazones. Queremos ver fuego en el púlpito, sermones vibrantes, llenos de retórica y carisma que emocionan a la congregación. Pero muchas veces no tenemos lágrimas en el suelo, la genuina contrición, el llanto por el pecado, el quebrantamiento que lleva al cambio de vida. Queremos el avivamiento, una explosión de poder y presencia divina que traiga renovación y crecimiento. Pero, lamentablemente, no queremos la renuncia, la entrega de nuestros propios deseos, ambiciones y placeres mundanos. Queremos ser usados por Dios, queremos experimentar su poder y ver su mano actuando a través de nosotros. Pero, la mayoría de las veces, no estamos dispuestos a morir. Sí, morir. Morir al ego que busca reconocimiento, al éxito que nos eleva por encima de los demás, al aplauso que alimenta nuestra vanidad. Morir a los elogios que distorsionan nuestra percepción de la realidad espiritual. Morir a la vanidad del ministerio, a la fama cristiana, a los focos de la religión que transforman el servicio en espectáculo y la adoración en performance. Es una realidad dolorosa, pero puedes estar predicando fervorosamente el domingo y ser reprobado en el cielo el lunes. Puedes estar cantando alabanzas celestiales sobre el trono de Dios y, en secreto, coqueteando con el mundo y sus placeres pasajeros. La Escritura es clara. El juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. No por los bares, no por las esquinas oscuras del mundo, sino por el propio altar, por aquellos que se dicen pueblo de Dios. La única aprobación que verdaderamente importa es la del cielo. La pregunta martilleante que debemos hacernos es: ¿estás viviendo para agradar a los hombres o para ser aprobado por Dios? El Espíritu de Dios todavía clama, haciendo eco de las palabras del salmista: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Salmo 24:3. La respuesta, mis amigos, no es aquel que predica bien, o aquel que canta bonito, o aquel que atrae multitudes. La respuesta es cristalina, directa y desafiante. Aquel que tiene manos limpias y corazón puro, aquel que no se miente a sí mismo y no negocia la verdad en el altar. Manos limpias habla de la conducta externa, de la ausencia de prácticas pecaminosas e injustas. Corazón puro se sumerge en la motivación interna, en la ausencia de idolatría, de malicia, de falsedad. No se miente a sí mismo se refiere al autoengaño, a la hipocresía, a la falta de autenticidad ante Dios. No negocia la verdad en el altar, apunta a la integridad inquebrantable, a la negativa a comprometer la palabra de Dios a cambio de popularidad, aceptación o beneficio personal. Dios todavía pesa los corazones. Él no se engaña con el maquillaje espiritual o con la fachada externa. Él todavía examina las intenciones más profundas del alma. Él todavía juzga con perfecta justicia. Y el tiempo está cerca, mucho más cerca de lo que osamos imaginar. Estamos rodeados de aplausos, pero peligrosamente vacíos de arrepentimiento genuino. Estamos llenos de métodos y estrategias para el crecimiento de la Iglesia, pero carentes de lágrimas que expresan el dolor por el pecado y el anhelo por la santidad. Estamos en las plataformas buscando visibilidad, pero ausentes en el cuarto de oración, donde se libra la verdadera batalla espiritual y se establece la comunión profunda con Dios. Puedes estar siendo usado poderosamente ahora, con dones fluyendo y puertas abriéndose. Pero la pregunta crucial, la que definirá tu eternidad, es: ¿serás aprobado en aquel día? Este es el tiempo de regresar, tiempo de una profunda y radical limpieza espiritual, tiempo de limpiar la casa interior, de barrer los escombros del ego, la vanidad y la superficialidad. Tiempo de rasgar el corazón en arrepentimiento, no las vestiduras. Tiempo de desechar lo que está muerto e inútil en nuestra vida espiritual, los rituales vacíos, las tradiciones sin vida, los hábitos que nos alejan de Dios. Tiempo de reavivar lo que es eterno, la pasión por Cristo,
la búsqueda de la santidad, la devoción sincera. No basta, en absoluto, con ser usado. La única métrica que contará al final es si fuiste hallado fiel. Porque en aquel grande y terrible día, cuando los cielos se abran y el justo juez se siente en su trono, no escucharás: ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuántos libros vendiste? ¿Cuántas iglesias plantaste? ¿Cuántos seguidores acumulaste? En cambio, escucharás una de dos frases: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o nunca os conocí, apartaos de mí. Examínate, no ante el espejo de la opinión pública o de las redes sociales, que distorsionan la realidad y sobreestiman la imagen. Examínate ante la cruz de Cristo, donde la santidad perfecta y el amor sacrificial de Dios fueron manifestados. No huyas de esta verdad, por incómoda que sea, porque en aquel día no habrá máscaras para ocultar nuestra verdadera condición espiritual, ni excusas que puedan justificar nuestra infidelidad. O viviste para agradar a Dios, con humildad y obediencia, o viviste para agradar a los hombres, buscando aplausos y reconocimiento terrenales. Ser usado por Dios puede impresionar a la tierra, puede construir imperios ministeriales y legados humanos, pero ser aprobado por Él es lo que importa en el cielo, lo que garantiza la eternidad al lado de Cristo, y el cielo todavía está observando cada paso, cada motivación, cada elección que hacemos. Hoy puedes ser aplaudido en el púlpito, ovacionado por la multitud, pero ¿serás reconocido y bienvenido en el cielo? No vivas de apariencias espirituales, una fachada para ocultar la realidad de un corazón lejos de Dios. Vive en verdad ante el Señor, con transparencia y autenticidad. Porque al final, no importará cuántos te siguieron en esta vida, sino si tú seguiste a Cristo con fidelidad inquebrantable, cueste lo que cueste. La mayor tragedia que le puede suceder a un ser humano no es ser olvidado por los hombres, ser un anónimo en la historia. La mayor tragedia es ser ignorado por el cielo, ser desconocido por aquel que todo lo conoce y todo lo ve. Puedes ser famoso entre los creyentes, un nombre conocido en círculos religiosos, pero ser un completo desconocido para Dios. La cuestión central no es cuánto hablas de Él, sino cuánto andas con Él, en comunión íntima y diaria. Dios no se impresiona con la magnitud de los ministerios. Él se agrada de corazones quebrantados y humildes. Puedes ser usado en púlpitos renombrados y aún así ser reprobado en el tribunal eterno. Puedes mover multitudes con tu mensaje y, trágicamente, nunca haber movido el corazón de Dios a través de la oración sincera y la obediencia. Puedes conocer las Escrituras de memoria y nunca haber conocido verdaderamente al autor de ellas. ¿De qué sirve ser aplaudido hoy, tener el mundo a tus pies, si serás rechazado en el último día? ¿De qué sirve conquistar todos los escenarios de la tierra si pierdes tu propia alma? ¿Cuántos ministros famosos, cuyos nombres resuenan en conferencias y redes sociales, no escucharán las temibles palabras «Nunca os conocí»? ¿Cuántos cantantes considerados ungidos, con voces que erizan la piel y letras inspiradoras, no verán las puertas del reino, porque Dios no mide su aprobación por el número de seguidores, sino por la fidelidad en lo secreto? No por el volumen de tu voz, sino por el quebrantamiento de tu espíritu. Ser usado por Dios no es, y nunca ha sido, un sello automático de salvación. Ser ungido para una tarea específica no es evidencia de un nuevo nacimiento o de una vida transformada. Ser elocuente o carismático no es en sí una señal de comunión profunda con Dios. El asna habló. Balaam profetizó. Judas anduvo con Jesús, realizó señales y formó parte del círculo íntimo. Todos fueron usados por Dios, algunos de maneras extraordinarias, pero no todos fueron aprobados. Puedes tener dones espirituales admirables, ser reconocido por tu capacidad y talento, y aún así estar dolorosamente lejos de Dios. Puedes ser un canal de bendición para innumerables personas y al final ser hallado vacío e infiel en el juicio. Hoy,
Dios te llama al arrepentimiento, te llama a la intimidad, a la verdad, a la autenticidad. Él ya no quiere solo tu predicación elaborada, tus actuaciones espirituales o tu ministerio exitoso. Él quiere tu vida. Él no quiere solo tu trabajo, tu tiempo o tus talentos. Él quiere tu corazón. Llegará el día en que los cielos se abrirán de forma definitiva, y la voz del justo juez se escuchará en todo el universo. Y en aquel día no habrá zonas grises, ni negociaciones, ni segundas oportunidades. Solo habrá dos destinos: o el gozo eterno del Señor, la recompensa para los siervos fieles, o el alejamiento eterno, la separación de la presencia de Dios. Hoy es tiempo de decidir, tiempo de abandonar el engaño que nos hace creer que la aprobación humana equivale a la divina, tiempo de abandonar la apariencia de piedad y buscar la realidad de la santidad. Tiempo de buscar la aprobación no de los hombres, que es efímera y superficial, sino la aprobación de Dios, que es eterna y transforma el alma misma. Porque ser usado es temporal, una fase pasajera en el plan divino, pero ser aprobado es eterno, una validación que resonará por toda la eternidad. La pregunta que resuena, insistente y crucial, es: ¿estás siendo solo usado o estás siendo aprobado? No te engañes. No todos los que hacen milagros en nombre de Jesús, no todos los que predican con autoridad y poder, serán hallados fieles en aquel día. El Señor no busca talentos espectaculares o currículums impresionantes. Él busca corazones quebrantados, rendidos, que le aman por encima de todo y de todos. Hoy es el día de examinarte profundamente, de quitarte la máscara que esconde tu verdadera condición, y de volver al altar, al lugar de rendición y comunión sincera. ¿Qué tipo de siervo has sido? Si este mensaje ha confrontado tu corazón, si ha tocado una herida o una verdad olvidada, no endurezcas tu alma. No lo ignores. Por el contrario, acepta el desafío, arrepiéntete y busca el rostro de Dios con toda tu alma.